Buenos días, soy Marta y esto es El Reino de Kate. Prepárate para un caso real que te va a helar la sangre. Hoy nos vamos otra vez a Estados Unidos para hablar de un caso que es conocido como el de la viuda negra. Y es que vamos a hablar de una mujer que hizo lo que fuese con tal de acabar con la gente que le molestaba, básicamente, sus maridos. Esta vez vamos a empezar casi por el final, pero creo que así es más interesante la historia. Así que vamos allá, empezamos. Es la mañana del 14 de septiembre del año 2007. En una casa de Wilkes-Barre, Nueva York, Brie Wallace, una adolescente, entra en la habitación de su hermana mayor Ashley, que tenía 20 años en ese momento, y se encuentra a su hermana en un estado miserable. Ashley tiene los ojos abiertos como platos, pero parece no poder ver nada. No responde cuando Brie la llama y apenas parece estar respirando. Brie grita y llora. Su madre, Stacy, viene corriendo a la habitación y, en cuanto ve el estado en el que se encuentra su hija mayor, llama al 911. Una de las cosas que le dice a la persona que la atiende es que mira en la habitación si hay alguna pista de qué puede haberle pasado a Ashley. Ashley tiene en la mesilla de noche una botella de vodka completamente vacía y al lado hay una nota. Esto tiene muy mala pinta. Stacy cuenta lo que ve con voz temblorosa y además añade que cree que su hija Ashley ha mezclado el vodka con Ambien. El Ambien es un medicamento muy extendido en Estados Unidos para tratar el insomnio. Stacy empieza a leer la nota que ha dejado su hija en alto. Parece una nota de despedida, pero no es una nota de despedida normal, no. Parece que Ashley quiere además confesar algo. Ashley confiesa que fue ella quien acabó con la vida de su padre Michael y de su padrastro David. La nota está escrita a ordenador, algo bastante raro para tratarse de una nota de despedida, ya que se suelen escribir a mano porque la persona que la escribe suele buscar ese toque personal, pero a ordenador queda de alguna forma más impersonal. Además, la nota es larguísima. Normalmente estas cartas son muy breves, pero esta era bastante larga, de unas 750 palabras. La madre, Stacy, y la hermana están en completo shock, pero Stacy parece completamente concentrada en la nota y no en su hija Ashley, que sigue con vida, apenas, sí, pero sigue respirando. Y cuando por fin llega la ayuda, se llevan enseguida a Ashley al hospital. Stacy y Brie les siguen en su coche, pero cuando madre e hija llegan al hospital no permiten a Stacy entrar en la habitación de Ashley. Pero ¿por qué no puede entrar a ver a su hija? Quiere verla y saber que está bien. Pronto aparece la policía en el hospital. Al fin y al cabo, Ashley había confesado haber acabado con la vida de dos personas, ¿no? Pero cuando Ashley está lo suficientemente estable y consciente, la policía entra en su habitación para interrogarla. Al principio, Ashley está completamente perpleja. Ella no ha mezclado ningún medicamento con bebida, no ha escrito ninguna carta de despedida, no ha confesado ningún crimen y, sobre todo, ella no ha acabado con la vida de su padre y de su padrastro. Pero sí, ella solo tenía 12 años cuando su padre perdió la vida y además fue por un infarto. Pero para entender qué había pasado exactamente, necesitamos volver atrás y vamos a empezar por la vida de Stacy Castor. Stacy Daniels, que era su apellido de soltera, nació el 24 de julio de 1967 en Upstate New York. Sus padres eran Jerry Daniels y Judy Eden. Stacy siempre quiso tener una carrera que tuviese que ver con la justicia, ya fuese abogada o juez o algo así. Y en el colegio sacaba relativamente buenas notas y si hubiese querido realmente podría haber hecho carrera. Pero parece que al final del instituto conoció a un chico. Este era Michael Wallace, o Mike. Michael era un poco más mayor que Stacy. Él tenía ya 23 años y Stacy tenía solo 17. Pero ambos se enamoraron en cuanto se vieron. Fue amor a primera vista. O al menos eso dicen. Stacy dice que ya sabía que se iba a casar con Michael a los 5 minutos de conocerle. Y Mike o Michael era además el típico chico protector que siempre estaba ahí para ayudarla y eso a Stacy le gustaba. O al menos al principio, porque había un abismo entre el Michael del principio de la relación y el Michael de después de casarse. Michael, a pesar de ser tan joven, ya había estado casado una vez. Además, Michael había estado varias veces en prisión por conducir bajo la influencia. Y además
parece que Michael había sido abusivo con su exmujer y que también lo sería más tarde con Stacy. El matrimonio de Michael y su primera mujer terminó definitivamente poco antes de que Stacy descubriese que estaba embarazada de la que sería su primera hija, Ashley. Cuando Stacy y Michael empezaron a verse, Michael en realidad seguía casado, pero su mujer ya no lo soportó más cuando Mike empezó a salir más y más de fiesta y a pasar más tiempo con su amante Stacy. Cuando nació Ashley, Stacy estaba súper feliz. Ashley era su razón de ser. El 7 de abril de 1990, Stacy y Mike se casaron. Los dos aparecen súper felices en las fotos de la boda y parece una boda pequeñita, muy casera, pero muy mona aún así. Michael seguía siendo bastante fiestero y no en buen sentido, pero Stacy consiguió que se calmase un poco y que se volviese más estable. 3 años más tarde, Stacy y Michael tuvieron una segunda hija, Bree. Bree se convirtió claramente en la preferida de Mike. No hace falta elegir a un hijo preferido, de hecho mejor si no tienes a un hijo favorito, o si lo tienes que no se note. Pero con Mike, por lo visto, era súper evidente que a quien prefería era Bree. Esto era tan evidente que hasta la gente de fuera de la familia nuclear se daba cuenta. Esto hizo, a su vez, que Ashley y Stacy se llevasen mejor y tuviesen una relación más cercana. Pero como ya había dicho antes, aunque la relación de Stacy y Mike parecía muy buena, poco a poco se fue deteriorando. Los dos trabajaban en horarios completamente opuestos, lo que hacía que no se viesen apenas. Stacy trabajaba de día como operadora de ambulancias, era la que se encargaba de enviar las ambulancias a donde hacían falta, y Mike trabajaba de mecánico por la noche. Y aunque nadie recuerda que Mike le pusiese la mano encima, definitivamente era bastante violento y ambos tenían siempre discusiones muy fuertes. Estas discusiones solían ser debido a temas de dinero y por el exceso de bebida de Mike y el uso de otras sustancias. Para 1999, Stacy estaba planteándose divorciarse de Mike. Se lo había comentado en más de una ocasión a sus amigas, pero nunca terminaba de dar el paso. Siempre encontraba alguna razón para finalmente no hacerlo. Pero entonces Mike enfermó en invierno de ese mismo año. Mike se mareaba de repente, sentía náuseas, vomitaba. A veces se encontraba tan mal que no podía caminar y ni tan siquiera hablar bien. Pero su médico no encontró ninguna causa aparente para estos síntomas que estaba sufriendo. Pero pensó que podría tener un problema con el oído interno, algo tipo vértigo. Y como Mike siempre había abusado de la bebida, también pensaron que podría ser debido a esto. Pero Mike se encontraba realmente mal y no se sabía la causa exactamente. Semanas más tarde, el 11 de enero del año 2000, Mike perdería la vida. Mike se tumbó un día en el sofá porque se estaba mareando y no volvió a levantarse. Ashley acababa de volver del colegio cuando se encontró a su padre inconsciente tumbado en el sofá. Intentó despertarle, Mike se despertó un momento, pero empezó a hacer caras raras, levantó un brazo que cayó rápidamente, hizo unos ruidos muy raros que asustaron mucho a la pequeña Ashley y Mike volvió a dormirse. Ashley se quedó muy preocupada, pero solo tenía 12 años y no entendía lo que estaba pasando. Stacy entró entonces en la habitación y vio a su marido Mike, que parecía que estaba teniendo un ataque al corazón. Stacy llamó entonces al 911. Con tan solo 38 años, Mike fue declarado sin vida en el hospital. La causa sería un infarto. La pobre Ashley, de solo 12 años, había visto cómo su padre perdía la vida de repente. Como los médicos declararon que se trató de un ataque al corazón, Stacy no quiso hacerle la autopsia a Mike. Esto causó un conflicto con la familia de Michael, puesto que la familia sí quería entender qué podía haber pasado para que Michael, un hombre aparentemente sano y todavía joven, hubiese perdido la vida de repente. Tras la muerte de Michael con tan solo 38 años, Stacy cobró un seguro de vida de $55.000, que equivaldrían a unos $98.000 de ahora. Stacy utilizó una parte de este dinero para enterrar a Mike, algo perfectamente normal, y otra parte la gastó también en llevar a sus hijas a Disney World. Esto fue criticado muy duramente por algunas personas. A mí, sinceramente, no me parece tan mal que llevase a sus hijas a Disney World. Estaba intentando hacer algo bonito por sus hijas, que se animasen un poco, aunque os aseguro que sus hijas van a vincular todo lo de Disney con el fallecimiento de su padre de por vida.
Pero ese tiempo en Disney World y el que pasaron más tarde siendo las tres solas ayudó a forjar una relación más fuerte entre Stacy y sus dos hijas. Lo que sí que sorprendió mucho a todo el mundo es que Stacy no se mostró especialmente triste porque su marido, con el que había estado 10 años, hubiese perdido la vida. Y es que además Stacy se sobrepuso muy rápido de ese duro golpe. En 2001, tan solo un año después de haber perdido a Mike, Stacy conoció a un nuevo hombre, David Castor, a través de su jefe. David era 10 años más mayor que Stacy, era muy trabajador, le gustaban mucho las actividades al aire libre, como montar en moto y en motos de nieve. Stacy decía que era su caballero andante. David había creado su propio negocio de venta de aire acondicionado y más tarde Stacy empezaría a trabajar también en el negocio de David. A David le iba bastante bien en cuanto al tema económico y de hecho Stacy y sus hijas se mudarían finalmente a su casa. Y tenía un hijo de ese matrimonio anterior, David Jr. El hijo era más mayor que las hijas de Stacy y no vivía con ellos en la nueva casa familiar Castor. Era su segunda oportunidad de ser felices en un matrimonio y ambos estaban radiantes de felicidad. Stacy, dice ella misma, se sentía como en un cuento de hadas. Las hijas de Stacy, por el contrario, no estaban muy contentas con la nueva pareja de su madre. Les parecía que su madre estaba intentando reemplazar a su padre y eso no les gustaba nada de nada. Además, cuando David y Stacy se casaron, ambas estaban en plena época adolescente, que ya de por sí suele ser más conflictiva. A Ashley y a Brie no les caía muy bien David. David les había dejado claro que no quería ser su padre y que tampoco quería tener que ver con las responsabilidades de ser su padre, que ella tenía a su hijo y no quería más hijos, y esto causó más rechazo por parte de Ashley y Brie. David, además, era también bastante estricto con las normas y esperaba que las chicas las siguiesen sin rechistar, y Ashley y Brie se resistían. También es que es un poco raro decir no quiero tener nada que ver con tus hijas y luego pretender que sigan tus normas de pies juntillas. O quieres tener algo que ver en la vida de las niñas y su educación o no, no puedes tener las dos cosas. Y Stacy además sabía que sus hijas habían salido a ella y que si ya Stacy de pequeña se preguntaba todo, Ashley y Brie eran iguales, si no aún más inquisitivas. Así que esto causaba también tensión en la pareja. El 16 de agosto de 2003, Stacy y David se casaron. Y así, Stacy, que hasta ese momento llevaba el apellido de su primer marido, Wallace, se convirtió en Stacy Castor, como la conocemos ahora. Las dos hijas, Ashley y Brie, mantuvieron el apellido Wallace. David y las hijas de Stacy se llevaban muy mal, pero Stacy se sentía mejor que nunca. David era para ella un apoyo y le daba toda la fuerza que su anterior marido le había quitado. Hasta que en agosto de 2005 David y Stacy tuvieron una gran discusión. Y es que David quería irse de vacaciones solo con Stacy para celebrar su segundo aniversario de boda. David además avisó de estas vacaciones a Stacy con muy poco tiempo de antelación. El problema es que para entonces Ashley, la hija mayor, estaba empezando a trabajar, tenía ya 18 años y no podía tomarse el tiempo libre. Y Brie, que era más pequeña, tenía 13 o 14 años por ese momento, no se podía quedar sola en casa. Y Ashley no podía cuidar de ella. Así que a Stacy no le parecía bien irse ellos solos. Sobre la discusión, Stacy relata que el viernes tuvieron una discusión enorme que duró unas 7 horas. David sentía que una vez más Stacy estaba anteponiendo sus hijas a su matrimonio. Estaba furioso, que llegó a gritarle a Stacy que se marchase de su casa y que se llevase a sus hijas con ella. La discusión acabó en el garaje, donde David cogió una botella de bebida y subió entonces al dormitorio y se encerró. Al principio, Stacy sí que podía entrar de vez en cuando al dormitorio, pero después David se encerró de verdad con llave, dejando a Stacy fuera del todo. La discusión había empezado el viernes por la noche, pero desde el domingo Stacy no sabía nada de su marido, y ya era lunes, y David ni siquiera había ido a trabajar. Stacy intentó hablar con David a través de la puerta en varias ocasiones, pero David no quería escuchar o no podía escucharla. Stacy le contó lo que había pasado a una amiga y hasta le propuso pasarse un tiempo en su casa para relajarse y dejar tiempo a David. Pero Stacy no paró de intentar saber cómo estaba David, incluso cuando éste dejó de contestar. Al principio, Stacy se decía a sí misma que David estaría durmiendo la mona o simplemente durmiendo. En algunas ocasiones incluso lo oía roncar. Pero cuando ya había pasado demasiado tiempo sin saber nada de él, decidió llamar a la policía. La llamada al 911 se hizo el día 22 de agosto de 2005.
Stacy cuenta a la operadora que el viernes por la noche ella y su marido discutieron y que él se encerró en su cuarto y que desde entonces no había salido. David incluso había faltado ese día al trabajo, y si solo fuese un enfado, David no habría faltado. Stacy no sabía nada de él desde las 5 de la tarde del domingo, cuando David se encerró definitivamente en el dormitorio. Además, Stacy tenía miedo porque sabía que David tenía debajo de la cama una pistola, y tenía miedo que la hubiese utilizado. El detective Dominic Spinelli fue el encargado de seguir este caso. Cuando llegó a la casa de los Castor, Stacy estaba fuera esperando su llegada y parecía muy preocupada. Nada más bajarse Spinelli del coche, Stacy le comenta que lo que más le preocupa es lo de la pistola y que además David había perdido hace poco a su padre y desde entonces estaba más deprimido. Y Stacy se temía lo peor. La puerta del dormitorio estaba cerrada y David no respondía. Como no recibían respuesta alguna, finalmente tiraron la puerta del dormitorio abajo. David estaba sin ropa, tumbado boca abajo en la cama y sin vida. Stacy, a la que no habían permitido entrar, pregunta si David se encuentra bien y cuando le dan la noticia, Stacy rompe a llorar, grita, estaba destrozada. La policía encontró 2 vasos en la mesilla de noche junto a la cama. Uno de los vasos tenía restos de zumo de arándano rojo y el otro vaso estaba medio lleno y tenía una bebida verde. Además, también había una botella casi vacía de bebida. Cuando se llevó a analizar el líquido de los vasos, descubrieron que la bebida verde era anticongelante. Además, debajo de la cama encontraron una botella del mismo anticongelante abierta y vacía. Parecía que David había decidido quitarse la vida tomando anticongelante. Pero esta forma de quitarse la vida es lenta y muy dolorosa y no es una forma que la gente suele elegir porque se pasa muy mal. Es una forma de irse agonizante. Si alguien decide quitarse la vida con anticongelante, pasará por 3 estadios. Antes de contar esto, pues quiero dar un disclaimer porque no soy médico ni he estudiado nada relacionado con la salud, así que si digo algo que está mal podéis corregirme, pero por favor que sea de forma constructiva porque estamos aquí todos para aprender. Bueno, pues la ingesta de anticongelante tendría 3 estadios. El estadio número 1 dura entre los primeros 30 minutos, que se bebe hasta las primeras 12 horas. Ahí el sistema nervioso empieza a verse afectado y la persona que ha bebido anticongelante empezará a perder la coordinación de sus movimientos y del habla, tendrá dolores muy fuertes de cabeza, sentirá náuseas. ¿Os suena de algo? Porque se parece bastante a los síntomas que había notado Mike, el primer marido de Stacy, antes de perder la vida, ¿verdad? Y por supuesto la persona afectada durante este estadio suele vomitar. El estado 2 suele aparecer desde las 12 hasta las 24 horas después de haber consumido anticongelante. Ahí el cuerpo empieza a metabolizar el líquido, que se convierte en ácido y causa acidosis metabólica. Y esto lo que significa es que los riñones no son capaces de metabolizar este ácido y comienzan a fallar. Y poco a poco también fallará el hígado y otros órganos. El afectado empezará a respirar peor y en muchas ocasiones esto puede llevar a un infarto. Que ha ingerido el anticongelante tenga un ataque al corazón. Esto también nos suena, ¿verdad? A partir del estadio 3 ya no hay vuelta atrás. El estadio 3 tiene lugar entre las 24 y las 72 horas después de la ingesta. En los riñones se calcifican y dejan de funcionar y con ellos el resto de los órganos. Lo dicho, no es una forma bonita de irse, es lenta y dolorosa. ¿Entendéis ahora por qué a la policía ya le olía raro desde el principio, no? Y sobre todo les pareció más raro porque efectivamente, como ya les había comentado Stacy, David tenía una pistola debajo de la cama y esa habría sido una forma mucho más rápida de irse. La policía registró toda la casa por encima por si acaso encontraban algo sospechoso. En la cocina un policía descubrió una pipeta de estas que se utilizan para que el pavo no quede seco, que olía a alcohol y tenía restos del mismo líquido verde que se había encontrado en uno de los vasos de la mesilla de noche. Esta pipeta hizo que el supuesto desbebimiento empezase a parecer un crimen. ¿Por qué había una pipeta con el mismo líquido en la cocina si David podía haberlo bebido directamente de la botella o del vaso? Cuando analizaron la pipeta descubrieron que en la parte blandita que se aprieta había ADN de Stacy. Pero claro, por otro lado es su casa, es relativamente normal de su casa tenga su ADN.
pero era igualmente muy sospechoso, sobre todo porque descubrieron que además el vaso que estaba en la mesilla y que estaba lleno de anticongelante también tenía huellas de Stacy. Y lo que lo hace más escalofriante aún y más sospechoso de este dato es que las huellas de Stacy en el vaso estaban en la parte de abajo, como si hubiese dado de beber a alguien, como si hubiese dado de beber a David mientras este estaba semi-inconsciente. Janice, la ex mujer de David, tampoco se creyó en ningún momento que David se hubiese quitado la vida, y menos así. Ella había vivido 25 años con él y no le veía capaz de tal cosa. David había dejado toda su herencia a Stacy. Esto también era súper sospechoso, pero por otra parte, en otras circunstancias esto sería normal. El marido le deja a su mujer todo, pero aquí era también sospechoso porque David tenía también otro hijo, David Jr., de su matrimonio anterior, y no sería lo normal dejarle también algo a él. Para entonces también habían comprobado el teléfono de la familia y el móvil de Stacy y el de David. Stacy dijo a la policía que durante el fin de semana se fue un rato a casa de su amiga, pero que en ese tiempo no había parado de llamar a casa para ver cómo estaba David, que había llamado cada cuarto de hora o cada media hora, pero en el registro de llamadas, tanto de su móvil como del teléfono fijo, solo había una única llamada en todo el día. Con todas las evidencias que tenía el detective Spinelli, decidió que era hora de llamar a Stacy para que pasase por comisaría, para que Stacy accediese. No lo hicieran como si la estuviesen interrogando como una sospechosa, sino como si estuviesen haciendo preguntas rutinarias a una mujer que acababa de quedar viuda. Y prácticamente al entrar en la comisaría, Stacy empieza a contar a Spinelli por qué David, entre todos los métodos y en vez de utilizar su arma, se había decantado por el anticongelante. Stacy explica que hacía poco ella y David habían visto un capítulo de la serie 48 horas en el que la protagonista acababa con la vida de su marido y más tarde de su novio con anticongelante, que había mezclado en gelatina verde. Esta mujer, por lo visto, se libró durante un tiempo, pero al final la descubrieron y la detuvieron. Me imagino aquí la cara del detective Spinelli, porque Stacy pensaba que les estaba dando una excusa genial, pero en realidad les estaba haciendo prácticamente una confesión, o al menos les estaba dando muchas más razones para pensar que había sido ella. Y es que no parecía que fuese David el que se había inspirado en este capítulo, sino ella. Es más, este encuentro con Stacy no solo hizo que Spinelli tuviese aún más claro que Stacy había acabado con la vida de David envenenándolo con anticongelante, sino que también empezó a plantearse si su primer marido, Mike, no había muerto realmente de un ataque al corazón, y si Mike también había sido envenenado. Así que Spinelli aprovechó e hizo algunas preguntas a Stacy sobre Mike. Le pregunta cómo fueron los últimos meses de Mike y Stacy le cuenta que tampoco fue algo que le sorprendiese muchísimo, porque Mike tenía problemas de salud y que debido a su problema con la bebida todos entendieron que sería algo relacionado con eso. Pero el detective Spinelli descubre que en realidad antes de esos últimos meses horribles para Mike su salud era impecable, y además Spinelli descubre que nunca se le hizo la autopsia a Mike. Así que Spinelli decide que va a intentar exhumar el cuerpo de Mike para investigar por qué perdió la vida. Un año más tarde, el detective Spinelli finalmente consigue el permiso de las autoridades para exhumar el cuerpo de Mike Wallace. No solo encontraron anticongelante en su cuerpo, sino que también encontraron ratas. Los riñones de Mike, al igual que los de David, estaban destrozados por el anticongelante. Mike estuvo enfermo durante meses. Seguramente Stacy le estuvo administrando dosis muy pequeñas de ambos venenos para hacerle enfermar. Todos los síntomas que Mike había manifestado y que los médicos no sabían explicar concuerdan perfectamente con envenenamiento por anticongelante. Con esta nueva información, Spinelli volvió a llamar a Stacy. Y de nuevo, Stacy hizo una confesión sin darse cuenta. Spinelli le preguntó de nuevo sobre cómo se encontró a su segundo marido, a David, sin vida, y le preguntó en concreto sobre los 2 vasos que había sobre la mesilla de noche. Le preguntan en cuál de los 2 vasos puso el zumo de arándanos, y Stacy dijo: sí, puse el anticongelante, el zumo en ese. O sea, Stacy casi confiesa, o prácticamente confesó sin querer, que ella había puesto el anticongelante.
Stacy se da cuenta de lo que acaba de pasar y se pone súper a la defensiva, empieza a acusar a los detectives de intentar incriminarla sin pruebas, y Stacy entonces se levanta y dice que la entrevista ha acabado, que no va a decir nada más. Entonces lo que hace Spinelli es, así como que no quiere la cosa, empieza a sacar varias fotos de la escena del crimen, entre ellas la de la pipeta que contenía restos de anticongelante. Al ver esta foto, Stacy pregunta ¿qué es eso? Pero Spinelli le responde tú has querido terminar esta entrevista, así que ya no podemos hablar más. Y Stacy se tiene que ir súper indignada, sabiendo que la policía va detrás de ella porque tienen la foto de la pipeta con anticongelante. Los siguientes días Stacy está súper nerviosa, habla bastante con sus hijas, Ashley y Bree, les dice que la policía la está intentando incriminar y está muy nerviosa. Además tenemos varias llamadas grabadas porque la policía había pinchado su teléfono. Nos vamos unos días más adelante. Ashley, la hija mayor de Stacy, acababa de empezar la universidad y la policía decide hacerle una visita ahí. La sacan un día de clase para decirle que su padre no perdió la vida por un ataque al corazón, sino que fue envenenado. Y me pregunto yo, ¿no podrían haberlo hecho en otro momento cuando Ashley hubiese salido ese día de la universidad o algo, no en medio de clase? No sé si esto lo hicieron para poner nerviosa a Stacy porque pensaron que Ashley la llamaría inmediatamente o qué, pero esto me fastidia bastante porque me parece que estaban llevando la investigación muy bien hasta ese momento y de repente, ¿por qué tienen que hacerlo tan mal con la hija? Pero bueno, por supuesto, Ashley llama llorando a su madre porque no entiende nada. Ashley vio a su padre tener el ataque al corazón cuando tenía 12 años, no murió envenenado. Y Stacy le explica otra vez que la policía está intentando incriminarla, pero que por supuesto Mike murió de un infarto. Ashley tiene un ataque de ansiedad y su madre decide ir a buscarla a la universidad. Stacy la recoge y le propone hacer una noche de chicas. Ashley tenía 20 años, realmente todavía no podía beber, pero su madre le propuso beber un poco para pasar un buen rato y olvidarse del día tan horrible que habían tenido. Y a Ashley le parece una idea guay beber un poco con su madre cuando ella todavía no podía beber realmente, pasar tiempo con ella y olvidarse un poco del mal día que habían tenido. Stacy preparó las bebidas para la noche y al poco de empezar a beber, Ashley empezó a sentirse un poco mareada, así que le dijo a su madre: oye, me encuentro un poco mal, creo que me voy a echar a dormir. Y Ashley le dijo que claro, que se fuese a dormir si se encontraba mal, y además le dio una pastilla con la que le dijo que se encontraría mejor. Al día siguiente, cuando Ashley se despierta, se encuentra fatal, peor de lo que se ha encontrado nunca, pero como nunca había tenido resaca, pensó que sería simplemente eso, resaca, y ahora entendía por qué siempre se hace tanto drama con la resaca. A pesar de que se encontraba fatal, Ashley fue ese día también a clase. Y cuando termina las clases, su madre está esperándola con el coche y le propone volver a beber esa tarde. La verdad es que a Ashley no le apetecía nada de nada después de lo mal que se encontraba esa mañana, pero su madre estaba pasando por un mal momento. Su marido se había quitado la vida y ahora encima la policía estaba intentando acusarla de haber envenenado al padre de sus hijas. Así que Ashley accede. Stacy propone probar esta vez vodka mezclado con cosas y Ashley, que nunca había probado el vodka, dice que vale. Esta vez también mezcla Stacy las bebidas. Lo primero que les prepara Stacy es vodka con naranja. Pero cuando Ashley mira su vaso se da cuenta de que abajo tiene como puntitos. Y creyendo que el vaso está sucio, se lo comenta a su madre y va a tirarlo. Pero Stacy le dice: ¡ay no, es que le he puesto especias! ¿Qué vodka con naranja lleva especias? Ashley prueba la bebida, pero está asquerosa. Y cuando Stacy ve su cara de madre mía qué asco, lo que hace es meter una pajita en el vaso de su hija y le dice: mete la pajita hasta el final de la garganta, así no notarás el sabor, pero podemos seguir divirtiéndonos. Es un truco que aprendí cuando era joven. Igual que el día anterior, Ashley empieza a encontrarse mal al poco de empezar a beber. Pero esta vez es de forma casi inmediata después del primer vaso. Igual que la noche anterior, se va a dormir. Y este punto es en el que tenemos que volver al principio de este episodio, cuando os he contado, cuando Bree entra en la habitación de Ashley y la encuentra fatal y con una nota de despedida al lado. Recordemos, la hermana pequeña Bree se encuentra a su hermana Ashley medio inconsciente con una pinta horrible y una carta de despedida al lado.
Su madre Stacy llama al 911 y en el hospital la policía interroga a Ashley y también echan un vistazo a la nota de despedida. Hay una cosa que les llama mucho la atención y es que la palabra anticongelante está mal escrita. En inglés anticongelante se dice antifreeze, pero en la nota ponía varias veces antifree, es decir, faltaba una sílaba. Era como si en vez de decir anticongelante hubiesen escrito anticongelan. Al detective Spinelli le hace un clic en la cabeza. Se acuerda de aquella vez que interrogó a Stacy y Stacy dijo que puso el anticongelan, o sea, el antifree, digo, el zumo en el vaso. En el momento en el que interrogó a Stacy, Spinelli pensó que Stacy no había terminado de decir la palabra antifreeze o anticongelante porque se había dado cuenta de su error y quiso rectificar y decir zumo. Pero ¿y si es que Stacy pensaba que el producto se llamaba así? Anti-free o anticongelan. En la nota de despedida, desde luego, venía varias veces escrito mal. Además, en la nota de despedida solo encuentran las huellas de una persona, Stacy. Además, os había dicho ya antes que esta carta estaba escrita a ordenador, ¿verdad? Pues en el ordenador encontraron 3 borradores de esta nota. 3 versiones escritas en momentos distintos. Varios días distintos, en concreto 2 o 3 días antes de que supuestamente Ashley intentase despedirse, y además se escribieron en 3 momentos del día en los que Ashley no estaba en casa sino en clase. Y como ya había dicho antes, es una carta muy larga, está mal escrita, con faltas de ortografía, sin ningún tipo de signos de puntuación, es toda una frase súper larga y esto tampoco cuadraría del todo con una chica que está yendo a la universidad. Y sobre todo parecía que Ashley sí sabía decir anticongelante o antifreeze. Mientras tanto, llegan también los resultados de los análisis de Ashley. También había sido envenenada. Esta vez, por cierto, no con anticongelantes, sino con pastillas, seguramente Ambien. Stacy es detenida de inmediato por acabar con la vida de su marido David y de Mike, y por intento de acabar con la vida de su hija Ashley. Y además, por intentar inculpar a su hija de ambos fallecimientos, el de Mike, padre biológico de Ashley, y a quien ella misma vio perder la vida ante sus ojos, y de David cuando Ashley tenía 18 años. Durante el juicio que tuvo lugar en enero del año 2009, Stacy continuó manteniendo que ella era inocente y siguió intentando inculpar a su hija Ashley. Ashley testificó en contra de su madre. Qué duro tiene que ser testificar en contra de un familiar, pero encima de tu madre, que es quien se supone que te tiene que proteger. Ashley fue tan valiente que incluso miró a la cara a su madre cuando le dijo que era la última vez que se iban a ver. Y además le dijo una frase maravillosa que es: por mucho que lo intentaste, sobreviví. Durante el juicio también aprovecharon para mostrar los resultados de la autopsia de Mike, el primer marido de Stacy, aunque esto solo sirvió como prueba para el caso de David. Para el caso de David se centraron sobre todo en el vaso con anticongelante que tenía las huellas de Stacy en la parte de abajo, indicando que Stacy le había dado de beber cuando estaba semi-inconsciente y que seguramente utilizase la pipeta, también utilizada como prueba, para introducir las gotas de anticongelante en su boca cuando ya estaba inconsciente. También los análisis realizados a Ashley en el hospital demostraron que ella había sido envenenada. Finalmente, Stacy fue condenada a 54 años de prisión. Eran 25 años por acabar con la vida de David Castor, 25 por el intento de acabar con la vida de su hija y 4 años más por falsificar el testamento de David Castor, dejándose a sí misma como única beneficiaria. Stacy Castor fue enviada a la cárcel femenina de Bedford Hills en Nueva York. Gracias al juicio empezaron a correr rumores de otro hombre en la vida de Stacy que había perdido la vida quizás antes de lo que tocaba, su propio padre. Su padre estuvo en el hospital por un problema de pulmones, pulmonía grave o algo así, pero ya se encontraba mucho mejor, le habían dado el alta y todos estaban súper contentos. Stacy fue a recogerle del hospital y una de las cosas que hizo fue darle un refresco, que ella ya había abierto. El padre de Stacy perdió la vida al día siguiente. Y Stacy, por supuesto, consiguió que su cuerpo no fuese enterrado, sino incinerado. Pero sobre este caso nunca se sabrá la verdad. Ashley y Bree nunca fueron a ver a Stacy en prisión. La madre de Stacy, sin embargo, nunca quiso creer que su hija había sido capaz de algo así, pero sí quiso creer que Ashley
había sido la autora de estos crímenes, lo cual es algo que a mí me fascina. Prefieres creer ante todas las pruebas que hay que tu hija es inocente pero tu nieta es la criminal. Wow. El 11 de junio del 2016, Daisy Castor perdería la vida de un ataque al corazón. Aquí la duda es si fue una especie de castigo divino o si también encontró la forma de irse antes de lo que le tocaba. En el año 2009, ABC News hizo un documental sobre el caso en el que hablan tanto Stacy como Ashley. Es de este documental donde he sacado casi toda la información. En 2020 hicieron también una película sobre este caso que en inglés se llamó Poisoned Love. Y hay por lo menos 2 libros dedicados a este caso. Uno es Serial Killing Mom, The True Story of Casey Castor, de Paula Anthony, y Mommy Dearest, de Michael Benson. Sobre todo el segundo os lo recomiendo. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que os haya entretenido. ¿Vosotros qué creéis? ¿Hubo más víctimas aparte de los 2 maridos de Stacy y por supuesto Ashley? ¿Creéis que de verdad acabó con su padre? Dejádmelo en los comentarios, dejadme también si conocéis algún caso parecido o algún otro caso del que queráis que os habla, siempre dejadlo ahí en los comentarios para que lo vea. Y bueno, no os olvidéis de darle a like, darle a seguir si todavía no me seguís, activar las notificaciones y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!